Hola, Dios te bendiga enormemente, espero estés muy bien. Hoy vamos a ver la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, y se va a titular como El camino del discípulo es victorioso. Uno cuando habla de la palabra victoria siempre piensa en el triunfo, y es así, justamente todos aquellos que hacen la obra y están en la obra de Dios y siguen a Jesucristo, van a ser bendecidos. Así que te invito a leerlo. Vamos a ir inmediatamente. Dijimos Primera de Corintios capítulo 15, versículos 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias, Señor, por esta palabra. Sabemos que tu palabra es verdad y que hay que ponerla en obra, en acción, ¿sí? Entonces, acá cuando hablamos de esta palabra, habla de 4 palabras muy fundamentales, que uno es firmes, estar firmes, ser constantes, porque habla firmes y constantes, creciendo, ¿sí? Y en la última, beneficioso, ¿no? Porque habla de ese beneficio que vamos a tener aquellos que caminamos en el camino de Cristo Jesús. Fíjense que cuando hablamos de firmeza, hablamos de 3 puntos claves de firmeza. Si yo no tengo fe, no voy a tener la llave principal de poder abrir la puerta de la victoria, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fe, ya sabemos que, vieron que dicen, aquella persona siempre tiene fe y todo lo que dice o declara, no sé qué pasa, pero pasa. Entonces, es tan importante tener primero la llave de la fe, ¿sí? Ser firmes en la fe, firmes en la palabra, porque si yo tengo fe de que todo me va a ir mal, y me va a ir mal. Entonces, ser firmes en la fe y en la palabra, pero en la palabra positiva, ¿no? Para bien, para poder lograr lo que uno quiere lograr. Si oramos por una persona que está pidiendo salud, bueno, que si oramos y tenemos fe, se va a sanar en el nombre de Jesús. O sea, siempre para bien la palabra, ¿no? Nunca para mal. Y también ser firmes en el servicio. O sea que esa firmeza habla de ser firmes en la fe, firmes en la palabra y en el servicio. Porque a veces nos cansamos, nos sentimos agobiados de tanto trabajar, de tanto colaborar, puede ser en la iglesia, en la calle o donde sea que tengas que colaborar, pero no te tenés que cansar, porque siempre Dios te va a dar la mejor recompensa. Y lo puedo decir con declaración contundente de que es así, porque yo soy una de las que no creía, y después cuando empecé a poner en acción la obra, que no es en vano, Dios siempre me respondió y para bien. Así que seamos firmes siempre en la fe, en la palabra y en el servicio. Eso habla de firmeza. En el punto 2 habla de constantes, porque dice ser firmes y constantes. ¿Qué quiere decir ser constantes? No sacar el caballo de encima, o sea, estar todo el tiempo ahí, ¿sí? Ser constante, estar en una recta que siempre vamos a estar, no una recta que va para arriba, para abajo, un rato así, un rato, no. Siempre ser constantes. Y ese constante que vamos a hacer, y vamos a ser constantes siempre en las pruebas, porque las pruebas van a estar. Son desafíos difíciles, pero sabemos que los vamos a lograr, los vamos a vencer. Y obviamente que ser constante en el camino, ¿no? Porque en el camino es difícil. Como siempre digo, hay gente que muy rápido se cansa, deja todo, pero no, yo te puedo asegurar que si sos constante en el camino, va a ser de gran victoria tu vida, la de los tuyos, las de todos los que estén alrededor tuyo. Entonces, en el primero era firmeza y en el segundo era constante. El tercero
hablamos de crecimiento, porque dice que tenemos que estar creciendo continuamente. Y ese creciendo habla de dones, de talentos y de obra, ¿no? Esos dones que a veces recibimos por gracia del Espíritu Santo, pero no los ponemos en acción porque quizás uno no se da cuenta, o sí se puede dar cuenta de que tiene, no sé, el don de sanidad, de que cuando cada vez que ora o pone la mano arriba de algún enfermo y ora, sana. Entonces, si yo ese don me lo guardo y no lo utilizo, no lo desarrollo. Entonces, tengamos cuidado con esos dones que son tan específicos para cada uno de nosotros. Esos talentos que habla el Señor es también el talento de multiplicidad, ¿no? Porque él tenía 12 discípulos, o sea, y los 12, ¿a cuántos se multiplicaron después de que él se fue? A ver, cada vez eran más. Dios le dio 12 y empezó a multiplicar por 24, por 48, por 100, por 1000, por 3000, porque todos querían eso que en realidad tenía Jesús, ¿no? Entonces, esos talentos no los podemos desaprovechar. Si Dios nos puso eso, empecemos a multiplicar talentos y estar en obra continuamente. Debemos crecer en la obra de nuestro Señor Jesucristo, así como estamos presentes en cada área de la iglesia. Siempre por obra, estar ayudando al prójimo, estar siempre expectante de a dónde necesitan y vos estás ahí firme para poder servir. Los 3 puntos principales del versículo 58, que eran firmes, constantes y creciendo, son estos 3. El cuarto es beneficioso. O sea, cuando habla de beneficio, habla de algo que vos vas a obtener a cambio de todo esto que yo te estoy diciendo. Y beneficioso va a ser primero en lo personal, porque Dios te cambia el resplandor de tu cara, el resplandor de cómo hablar, de cómo dirigirte, de cómo transmitir lo que Dios hizo con vos en tu vida. Y siempre dice que es agradable y perfecta, ¿no? Esa transformación personal. Y también con el prójimo, porque servir a otras personas es lo que hizo Jesús. Él le lavó los pies a los discípulos. Y yo con esto no quiero decir que tenemos que ir todos a lavarle los pies a todos, pero si Él, que era el maestro, lo hizo, nosotros no somos nadie para no hacerlo. Al contrario, somos sus seguidores. Entonces, él decía que si él lo hacía, que todos lo tenemos que hacer. Entonces, imagínense si no voy a ayudar a aquel que necesita, o abrazar a aquel que necesita un abrazo, alentar al que no tiene aliento, darle fuerza, fortaleza, una palabra de fortaleza al que le está costando porque ya no tiene más fuerzas. Estar siempre expectantes a cómo poder ayudar. Y en la conclusión, que me encanta porque es muy sencilla pero es muy clara, dice: demos gracias a Dios por las enormes victorias por nuestro Señor Jesucristo. Todos los que somos seguidores de Jesucristo vivimos un montón de victorias y creo que si nos ponemos a contar cada uno nuestras experiencias, no vamos a terminar más, porque todo el tiempo ves milagros, gracias a Cristo Jesús. Entonces yo te aliento al que por ahí todavía no está muy convencido, no entiende. Recuerden que abajo yo pongo la oración de fe para que la hagas cuando sientas de hacerla, de recibir a Jesucristo en tu corazón, y que tu vida empiece a cambiar de lo malo a todo lo bueno. Te puedo asegurar que es verdad, porque yo antes pensaba como piensa el mundo, que ya no hay sentido de vivir, que está todo ya mal, que es toda una barbarie, que no hay esperanza de nada. Y yo te aliento a que sí, porque yo lo veo con mis propios ojos y te aliento a poder hacerlo. Así que bueno, espero que sea de mucha bendición esta palabra para vos.
para toda tu familia y siempre orando por aquel que está mirando para que, bueno, pueda recibir esta palabra de bendición. Gracias.